Hola, muy buen día a todos. Les agradecemos que nos acompañen en un webinar más de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Recordarle a todos nuestros asistentes que nos apoyen él poniendo su micrófono y su cámara en mute, pues con la intención de poder tener una mejor experiencia durante esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, avanzando un poquito en detalle, el día de hoy tendremos un tema pues muy importante, ya que va enfocado hacia la reforma a la ley aduanera. Y pues bueno, el tema como tal será reforma a la ley aduanera. Tu operación está lista para estos cambios. Y bueno, tenemos el gusto y la oportunidad de contar con Beatriz Ramos, quien es socia fundadora del área de aduanas por parte de Van Buren and Hamilton, una amiga de FEMIA. Pues bienvenida, Betty. Muchas gracias por acompañarnos. Y también mencionar sobre nuestra siguiente sesión. Les agradecemos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales para poder mencionarles los detalles de nuestro siguiente webinar que va enfocado hacia el reto a Marte, que es como tal Mars Challenge, que se llevará a cabo este 12 de noviembre, pues a través de nuestra plataforma de webinars. Y bueno, para poder hacer su registro, pues les solicitamos el que nos sigan en nuestras redes sociales, pues para poder estar atentos del link de registro, así como los detalles de nuestra siguiente sesión. Bueno, para todas aquellas personas que no conocen detalles sobre qué es FEMIA y qué es lo que realizamos, bueno, pues nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro fundada en el 2007 y pues agrupamos a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en aspectos tales como manufactura, mantenimiento, diseño, e ingeniería, así como otros servicios relacionados al sector aeroespacial. Contamos con alrededor de 130 miembros en diferentes estados del país, los cuales representan el 80% de las exportaciones aeroespaciales. Y bueno, el capital de origen es aproximadamente un 35% mexicano, 65% extranjero. Y bueno, tenemos una representación a nivel nacional. De igual manera, colaboramos con organismos afines que están enfocados en el desarrollo del sector aeroespacial, tanto en México como en el extranjero. De igual manera, aquí mostramos un pequeño collage de cómo se encuentra constituida nuestra membresía, em, desglosada en bloques tales el caso de OEMs, Tier 1, Tier 2, empresas en proceso de migración, procesos especiales, entre otros aspectos. Y todos ellos son igual de importantes para nosotros ya que nos apoyan en el desarrollo del sector aeroespacial y la promoción del sector a nivel nacional. Bueno, nuestro staff, ¿cómo se constituye? Bueno, está constituido de la siguiente manera, iniciando por las damas, pues nos encontramos con la licenciada Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operación, Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción, Ailín Delgadillo, quien es gerente de gestión y comisiones por parte de FEMIA, y bueno, nuestro presidente actual es el ingeniero Luis Azúa, y nuestro CEO es el ingeniero Luis Liscano. Su servidor, Enrique Maldonado, y todos estamos aquí listos para poder apoyarlos en cualquier tema o duda que llegaran a tener. Bueno, si ustedes tienen interés en conocer la oferta de valor de FEMIA, pertenecer al organismo, en este código QR ustedes pueden escanearlo y con gusto nosotros coordinamos una reunión para poder dar a conocer detalles sobre lo que hacemos en FEMIA y bueno, actividades que pudieran por ahí apoyar en el desarrollo del sector aeroespacial y también de sus empresas, ¿no? Si pudieran también apoyarnos en registrarse en Renaero, que es una base de datos certificada por FEMIA, que tiene la intención de concretar o de completar un directorio, el cual incluirá todas las operaciones a nivel nacional que tiene una participación de manufactura, mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, diseño e ingeniería en México, ¿no? Entonces no tiene ningún costo, el registro toma no más de 7 minutos y nos ayudará mucho para poder generar este extracto de información que puede ser de ayuda para todo el sector. De igual manera, tenemos una plataforma de autodiagnóstico, la cual nos ayuda a conocer pues diferentes aspectos de su empresa en perfiles tales como comercial, el empresarial, tecnológico, integración secundaria, calidad y capital humano.
Después de ello podemos tener una sesión para poder ver sus áreas de oportunidades en las cuales pudieran trabajar para eh, incursionar en la industria aeroespacial. Y bueno, ya en detalle, entrando a lo que vendría siendo nuestro webinar del día de hoy, pues nos contamos con Beatriz Ramos García, quien es socia fundadora de Van Buren and Hamilton. Y bueno, también adicional a ello, pues es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, es diplomada en Harvard. Y bueno, en la parte de impuestos internacionales, técnico jurídico en comercio exterior. Cuenta con una amplia experiencia en derecho general, con especialidad y experiencia en derecho fiscal, administrativo, aduanero y comercio internacional, y actualmente es socia dentro del grupo Van Buren and Hamilton con más de 22 años, especializada en la asesoría a empresas multinacionales y nacionales, en materia fiscal, comercio exterior, litigio, para en la parte de créditos fiscales, eh, PAMAS, antidumping, entre otras, pues entre otras muchas actividades. Y actualmente ocupa los siguientes cargos, tales como lo que es miembro del Consejo de la Asociación de Mujeres Aduaneras, y bueno, también es capacitador en CEDESU en los temas de aduanas, capacitador en SEDEN en operaciones aduaneras, es presidente de la Comisión de Fiscalización de Aduanas de nosotros, de nuestra comisión dentro de FEMIA, en la industria aeroespacial como miembro de la comisión de esta misma federación, y pues también es presidente de la Comisión Aeroespacial de CENCOMEX. Pues la verdad es que hay mucha trayectoria con Beatriz, y pues como lo mencionamos, estamos muy orgullosos de que nos pueda acompañar el día de hoy. Y bueno, no que me resta más que cederle la palabra a Betty para que nos apoye en compartir la información que tiene para nosotros el día de hoy. Beatriz, bienvenida, y pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Creo que no te escuchamos, Betty. A ver, un minuto, por favor. Ok. Adelante, Betty. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Eh, pues la verdad es que el tema que vamos a comentar el día de hoy nos tiene a todos, pues yo diría que estresados de alguna manera, pero más que estresados debería de tenernos ocupados. La reforma básicamente la coordinó gente que había estado en la administración de recaudación más que en la administración de aduanas, razón por la cual está muy enfocada a la recaudación, la fiscalización y el cumplimiento. Dentro de esta reforma, lo que la autoridad va a tratar de supervisar es que la materialidad y la trazabilidad de las operaciones pueda darse a través de, ahora sí, manejo de tecnología de la información. Si me ayudas, Henry, por favor. Ellos crean, y podemos ver en la reforma, que se crea ya hace algunos años la Agencia Nacional de Aduanas, pero ahora sí ya realmente se inserta dentro de la norma. Pero se crea también la Agencia de Transformación Digital, donde lo que la autoridad quiere es darle esa formalidad a cosas que ya teníamos previstas en la ley, como lo es las auditorías electrónicas. Y ahora dice, lo quiero todo digitalizado porque a través de mis pruebas aleatorias voy a comprobar que todo lo que ustedes me están declarando, tanto en la contabilidad, en la materia financiera y en el tema de aduanas, todo sea una información correspondiente. Es decir, si tú me dices que exportaste 1,000, yo tengo que ir a buscar, tendría que encontrar en tus facturas al extranjero 1,000 facturas, ¿no? Y el monto tendría que ser
tendría que ser cercano, y me refiero a cercano a veces porque hay variables con los Incoterms, etcétera, pero yo tengo que poder identificar que todo lo que tú tienes y que todo lo que yo te pido ahora que me digitalices, lo voy a poder probar y va a ser información certera. Y además crea un consejo asesor, que es un consejo aduanero, donde la autoridad dice, bueno, yo me considero que no soy experto, pero vamos a formar este consejo a través de la ANAM, el SAT y la Secretaría de Hacienda, donde cada uno con nuestra experiencia vamos a ir viendo cómo es que podemos ayudar a que el comercio exterior funcione. Yo la verdad es que después de leer esta reforma omitiría un poco la palabra eficientar el comercio exterior, y creo que más que, como lo vimos en reformas anteriores, más que eficientar el comercio exterior, hoy estamos viendo que es algo más comprobatorio. En algunos casos y en reformas anteriores estuvimos viendo que la ley tenía menos trabas y menos trámites, etcétera. Hoy lo que podemos ver es que me pide que todo lo pruebe. Y algo importante que a mí sí me gustaría destacar es que la autoridad no me dice que no lo puedo hacer, sino impone sanciones altísimas si lo hago mal. Entonces, varios de los comentarios que yo he recibido han sido la política es recaudatoria 100%. Y si bien es cierto, la cabeza, como ya lo había comentado, de esta reforma fue alguien que trabajó en recaudación, también es cierto que, pues si hacemos las cosas bien, la multa puede ser 10, 100 pesos o de 10 millones de pesos, y si hacemos las cosas bien, pues no estaríamos sujetos a ninguna multa. Entonces, creo que vamos a partir de ahí, porque sí vamos a empezar a ver ciertas reformas que nos van a obligar a tomar determinadas acciones dentro de nuestra empresa para poder coordinarnos y poder ejecutar las cosas de tal suerte que no caigamos en estos supuestos horrorosos que la ley ya está previendo en el caso de las multas, ¿no? ¿Me ayudas, Henry, por favor? Dentro de los cambios que vemos, es importante ver que como documento equivalente en el apartado de definiciones en la ley aduanera, me dice que que yo necesito un documento equivalente que me permita identificar las mercancías a territorio nacional, etcétera, ¿no? Y nosotros siempre habíamos pensado, que es una cuestión que yo trataba de usar en los cursos, es que las mercancías se identifican por marca, modelo y número de serie. Entonces, si el número de parte era 201048, pero tenía marca, modelo y número de serie, era suficiente en materia aduanera. Sin embargo, en materia fiscal, el artículo 29 del Código Fiscal me dice cuáles son los elementos de la factura. Y en la factura decía que tenía que tener una identificación comercial. Es decir, si la identificación comercial permitía o no permitía identificarlo por número de parte, estaba bien, ¿no? Pero ahora ya tengo que, además de poner el 20, 10, 49, tendría que anotar, además del 20, 10, 49, que se trata de una pija de color negro, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver que no nada más tengo que decir que es una pija de color negro, sino tengo que decir que es una pija de color negro de tales dimensiones, porque tengo que proporcionar información que describa las características de la mercancía. Y esto parece o pareciera una tontería, pero la verdad es que es bien importante porque si no lo hago así, la autoridad pudiera ya considerar que la mercancía no está perfectamente descrita, y entonces que esa factura no corresponde a esa mercancía. Es bien delicado y parece que es una reforma súper sencilla, pero la verdad es que en muchísimos casos, cuando la autoridad no puede probar fehacientemente que esa factura corresponde a esa mercancía, la embarga y determina, si no lo puedo probar al final del proceso, que esa mercancía está en México de contrabando. Y creo que esto nos va a dar pie a poder identificar o a obligarnos a identificar claramente cada una de las mercancías que nosotros importamos. Por eso me parece que es muy importante remarcar esta reforma. Habla también de las definiciones de régimen aduanero,
Y me dice que ahora tenemos que asegurarnos que estas mercancías estén controladas en el despacho y que además pueden ser fiscalizado el destino o el tratamiento jurídico que se le dé a esta mercancía. Entonces, antes solamente hablaba de que si se destinaba a la importación temporal y a la definitiva y ya, ¿no? Y ahora me dice que todo el tratamiento jurídico pues lo va a marcar cuál es el régimen aduanero al que yo estoy introduciendo mi mercancía al país. Entonces, es importante porque ya no puedo equivocarme en claves. Antes inclusive había circulares, ¿no? Que decían si lo exportaste a uno, pues si pudiera funcionar como un descargo en un RT, etcétera. Ahorita eso ya no va a ser posible. Y como les dije, pues se crea la Agencia de Transformación Digital y entonces van a empezar a trabajar mucho con telecomunicaciones. Ya hemos oído, ¿no? Varias reformas, que si el Internet, que si las plataformas, las compras a través de plataformas, etcétera. Entonces todo esto va a hacer que la autoridad pueda tener un control importante en este sentido y que nosotros, yo siempre les pongo este ejemplo también cuando me toca dar charlas, ¿no? Antes nos equivocábamos y le decíamos, es que no era 5, era S. Y la copia está medio chueca y la verdad es que por eso se ve desviado, ¿no? Hoy ya no. Hoy la autoridad, a través de toda la información digital que nosotros presentamos, pues ya su análisis de datos va a ser muy fácil y muy fácil también para nosotros el poder cuestionar y el poder tener que demostrarle a la autoridad que lo que hicimos está bien hecho. Entonces, creo que, eh, diría mi hijo, ¿no? Hacer las cosas con calidad es simplemente hacer las cosas bien y es lo que nos va a tocar hacer ahora en el tema de aduanas. Si me ayudas, por favor. Algo importante también que la autoridad ya ha marcado muchísimo es que en el caso de abandono, porque pues era un mundo de mercancía que estaba ahí abandonada y que estaba abandonada y la autoridad no sabía qué hacer con ella y después iban y la reclamaban y demás. Entonces dice ahora, cuando la mercancía causa abandono, la notificación se puede hacer inclusive por estrados. Lo que significa es que no necesariamente ahora nosotros vamos a tener que recibir información o vamos a tener que, vía notificación personal, que es lo que estábamos acostumbrados. Ahora vamos a tener que revisar en las gacetas o en los propios estrados de la aduana si tenemos alguna mercancía que causó abandono. Y esto nos hace tener mejores controles. Obviamente también nos pueden seguir haciendo notificaciones personales, pero pues ya vamos a tener ahí como ese bemol, ¿no? De tener más cuidado en las notificaciones que se hacen. Y esto es importante porque, bueno, en otras reformas que hubo al código, al código y a la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, antes cuando no nos notificaban, podríamos impugnar por vía nulidad de notificación y ahora me dice, pues, en recurso ya no lo puedes hacer en recurso de revocación frente al SAT, tienes que irte directamente a un juicio de nulidad. Y eso además de que es más caro, es más largo. Por lo que sí lo vamos a tener que cuidar eh, todo este proceso y ya no nada más. Antes revisábamos el diario oficial y la Gaceta y la Sombra de Arteaga y todo esto, pues para ver las notificaciones grandes, ¿no? Ahora vamos a tener que revisar todo, inclusive de pronto, pues darnos una vuelta ahí a los estrados de la aduana para ver qué es lo que está sucediendo. Y pues me parece que eso eh, es importante que lo tengamos cuidado, ¿no? También la autoridad, dentro de estas reformas a la ley aduanera, puntualiza todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Y me refiero a puntualiza porque en algunas otras charlas hemos ya platicado de la supremacía o de la jerarquía de las leyes. Y siempre comentamos que los tratados de libre comercio tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y ahí ya están establecidas ciertas cosas que no obstante no estuvieran puntualizadas en la ley aduanera, pues podríamos hacer uso de esos beneficios, ¿no? Tales como que cuando realizamos una operación contrato preferencial no estamos obligados a presentar el certificado de origen, solamente a señalar que
la mercancía tiene un trato preferencial y exhibiremos el certificado de origen eh, cuando la autoridad lo requiera. Entonces, bueno, ahora ya está establecido en la ley, ya no solo en los ya no solo en los tratados, prevé también ya los supuestos en los que podemos también corregir los certificados cuando están equivocados, que esa era una cosa que estaba también prevista en los tratados de libre comercio, y habla también de cómo va a ser el tratamiento de las resoluciones anticipadas. Es importante que nosotros consideremos que las resoluciones anticipadas ya también serán resueltas por la jurídica, por la Administración General Jurídica, ¿no? Entonces, eh, esto de alguna manera, pues en teoría debería de eficientar el tratamiento. Otra cosa importante que sucede también en estas reformas es que los pedimentos consolidados se cierran los martes. Ahora se van a tener que cerrar los viernes. Entonces, es importante, pues también considerar esto por el tema de los plazos, ¿no? Y bueno, esto sí repercute. Eh, Me disculpo porque no apliqué o no puntualicé que la reforma entra en vigor el 1 de enero del 2026. Entonces, creo que no mucho, pero todavía tenemos algo de tiempo para irnos preparando. Si me ayudas, por favor. Gracias. En el tema de la consulta de clasificación arancelaria, que a mí me parece que es muy importante, vale la pena puntualizar que antes las consultas las podrían hacer las cámaras o las asociaciones. Hoy ya no, hoy la tiene que hacer solamente el encargado o el responsable de asumir esa consulta. Aquí recordemos nada más que las consultas no son vinculatorias, si me gusta la uso y si no, no. Pero bueno, finalmente la figura sigue existiendo, solamente que le quitaron la posibilidad a las cámaras y a las asociaciones de hacerlas. Creo que en razón del tiempo tengo que apurarme, pero les vamos a compartir la presentación con muchísimo gusto. La siguiente, por favor. En el tema del anexo 24, fíjense ustedes que ya había salido la reforma el año pasado para SIVA, para las empresas certificadas en IVA y EPS, donde el anexo 24 tenía que llevarse de manera automatizada y teníamos que presentarlo, lo que yo digo live, 48 horas con retraso máximo. Pues todos presentamos nuestra contraseña a la autoridad y ellos pueden consultar nuestro control de inventarios. Todavía no ha pasado mucho, pero bueno, esa era la idea de presentar esto en la reforma que hubo las reglas. Ahora ya lo subieron a nivel de ley y dice que debe ser de manera automatizada y permanente, es decir, que tenemos que tener el anexo actualizado de manera continua. En el tema de revisión en origen, cuando realizamos los cálculos se hacían solamente por auditorías. Ahora el cálculo no es nada más por auditoría, sino por cualquier tipo de facultades de comprobación. Entonces ahí ya los semáforos, todo, pues entra también en el cálculo. Es importante que lo, que lo consideremos para efecto de los porcentajes que tenemos que probar en el caso de la revisión en origen. Si me ayudas, por favor, esta es una de las reformas que a mí me parece, la siguiente, por favor. Gracias. Esta es una de las reformas que a mí me parece además de las multas y las reformas que hubo a las operaciones de los agentes aduanales, esta me parece una de las reformas más importantes porque se modifica la lista de las cosas que tenemos que cubrir o del checklist que tenemos que cubrir para integrar nuestro expediente electrónico. Esta reforma, claro que viene muy de la mano con la reforma de la manifestación de valor, donde tendremos que probar, hablábamos de trazabilidad al inicio, donde tenemos que probar todas y cada una de las cosas que declaramos en la manifestación de valor, por lo que se agrega que vamos a tener que tener en el expediente la garantía, los comprobantes fiscales que se expidan
por internet las facturas comerciales o los documentos equivalentes, que hablábamos ya ahí de la descripción. Fíjense que esto es importantísimo, los pagos. Entonces, nosotros vamos a tener un prellenado del expediente electrónico, pero no se va a concluir la integración del expediente electrónico hasta que no paguemos. De manera regular, nosotros con nuestro expediente electrónico se terminaba de integrar cuando importábamos. Hoy le vamos a tener que agregar gastos de transporte, el pago, los contratos relacionados, los documentos que sustenten los conceptos que se suman al valor de transacción, ¿no? Como eh, empaque, embalaje, incrementables, etcétera. Y cualquier otro documento que se señale mediante reglas. Eso deja abierta a la autoridad que ellos todavía saquen una lista mucho mayor. Esto es bien importante porque yo he estado trabajando con la gente que me hace el favor de darme su confianza y hemos trabajado muchísimo con el tema de la manifestación de valor. Y ahí una de las preguntas que teníamos es cómo vamos a llenar la manifestación de valor correctamente si no hemos pagado. Bueno, pues ahora ya vemos aquí que lo tendríamos que poner en el expediente, ¿no? Pero si no he pagado y no integro correctamente mi manifestación de valor, para poder corregirla tengo que pagar la multa, aunque sea multa de cumplimiento, perdón, aunque sea cumplimiento espontáneo y me corrija sin que la autoridad lo vea, vamos a tener que pagar la multa, ¿no? Eso es lo que está previsto al día de hoy. Entonces, yo aquí haría una pequeña pausa y preguntaría, ¿ya estamos listos para la manifestación de valor? Si bien es cierto, no es un tema puntual de la reforma a la ley per se, pues ya está, ¿no? Está en puerta y al final va a impactar en toda esta reforma de la ley aduanera. Ya estamos listos, ya tenemos nuestros contratos, con nuestras áreas de compras, ya hablamos, ya hemos requerido la evidencia de todos los pagos en toda la cadena productiva, etcétera. Ya estamos trabajando en esto porque al día de hoy entra en vigor dentro de un mes, bueno, un mes y 4 días, el 9 de diciembre. Y no sé si ya todos estamos listos para, para la entrada en vigor, ¿no? Y claramente este artículo, esta reforma, está de la mano con la entrada en vigor de la manifestación de valor. Si me ayudas, por favor. Eh, Se agrega también algo muy importante que es el comprobante fiscal por Internet. O sea, ya no hay de otra para ellos, ¿no? Y porque con este teníamos que probar por el valor de la mercancía, ¿no? Las cuentas de garantía, que también forman parte del expediente electrónico, antes se cancelaban en 6 meses, ahora se cancelan en 12 meses. Y la autoridad también modifica la regulación y las operaciones de la empresa por paquetería y mensajería. Obviamente los tiene súper controlados y el tema pues más destacado aquí va a ser el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, pues, adiós compras por Amazon. En fin, bueno, si me ayudas, Henry, por favor. Eh, Habla también de las mercancías, en la reforma se habla de las mercancías que sufren un daño, perdón, sufren un daño irreparable y se importaron de manera temporal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellas? Y la autoridad me dice, bueno, si ya están destruidas, si levantas el acta correspondiente, se va a considerar que ya están retornadas, pero no las puedes destruir, donar, etcétera, si yo no te lo autorizo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa, esa, esa puntualidad con la autoridad, ¿no? Especialmente cuando se destruyen y por el simple hecho de haberse dañado o destruido, para nosotros antes ya quedaban ya finito, ¿no? Cuando era en el transporte. Y la autoridad también, una cosa que puntualiza aquí es, me dice, cuando las mercancías se conviertan en obsoletas, no van a funcionar como este tipo de mercancías que se dañaron. Y vas a tener que solicitarle a la autoridad, pues, todo este proceso de destrucción de mercancías si las quisieras así destruir. Esto es bien importante porque hasta el día de hoy y hasta el 31 de diciembre, ya por ahí alguien me está escuchando que va a poner mucho ojo, las mercancías obsoletas les podíamos dar el simple tratamiento de desperdicio,
Hoy tendremos que solicitar, que presentar el aviso correspondiente a la autoridad y tendremos que esperar la autorización. Entonces, a partir del 1 de enero del 2026, por lo que pues es importante que si tenemos por ahí desperdicios para destruir, ¿no? Nos apuremos. Si me ayudas, por favor, con la que sigue. En el tema de la regulación de OEA, nos pide también ahora que ninguno de los socios haya sido condenado por la comisión de delitos que merite pena corporal. Si esto sucede, nos van a cancelar. Que no tenga sanciones administrativas por la importación o exportación de mercancías. Nos van a cancelar también si esto sucede. Si no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, pues también nos van a cancelar. Pero si la condena es una sentencia, es por una sentencia definitiva, por haber participado en algún delito fiscal, nos van a cancelar y nunca jamás vamos a poder solicitar OEA. Recuerden que antes nosotros nos cancelaban OEA y teníamos que esperar 2 años o 5 años, dependiendo de la sanción, y podíamos volver a solicitarlo. Ahora me dice, si es por un delito fiscal, no, nunca jamás. Si me ayudas, por favor, hubo una reforma también en el artículo 106, donde se reacomodaron un poco las fracciones, pero lo más importante es el de aviones ya existía, los 10 años para la importación temporal de aviones, pero se incluyen las locomotoras, los carros de ferrocarril, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, ¿no? Y esto, desde luego, a mí me da la impresión que es para darle fuerza a lo del tema del Tren Maya y todo lo que ahora está siendo promovido por el gobierno federal. Entonces, bueno, pues no estaba tan previsto y lo ponen aquí. ¿Me ayudas, por favor, Henry? Gracias. En los temas del 108, bueno, esto era del 106, ahora pasando al 108, expresamente, porque eso solo existía en el decreto, ya la autoridad dice que cuando se cancele el IMEX, pues tenemos los 60 días para retornar la mercancía o cambiarla de régimen, ¿no? Entonces, bueno, esto es ahí importante, nada más que lo subieron a nivel de ley. Y en el caso regula también el caso de la transferencia de mercancías, donde dice que se debe de todos los que intervienen en la operación deben de tener en su expediente la información y documentación donde se puede probar la mercancía, a qué régimen se destinó, qué procesos sufrió hasta el momento de su transferencia, ¿no? Y esto le da vida también y un poco de soporte a lo que tiene que ver con SIVA, que como todos ya bien saben ahorita, llevamos todo el año llevamos todo el año trabajando en la reforma de diciembre del año pasado, lo que pasa es que no todo el mundo lo ha hecho, de presentar las nuevas fracciones y los procesos productivos. Ya casi para todo la autoridad nos está solicitando procesos productivos y va a tener que estar, pues va a estar íntimamente ligado con esta reforma donde dice, pruébame, casi que desde que salió de la puerta de tu proveedor hasta que salió de contigo, ¿no? Entonces, es más o menos darle también un poco de formalidad a lo que ya está establecido en la regla, que nos da mucha flojera trabajar, pero pues ya vimos que ya a nivel inclusive ley lo vamos a tener que estar trabajando. Y tenemos que además guardarlo pues tenerlo ahí con un soporte para nosotros, ¿no? Si me ayudas, Henry, por favor. En el caso de los almacenes, gracias. En el caso de los almacenes generales de depósito, pues ahora la autoridad señala reglas muy específicas para las responsabilidades en el traslado, para el pago de contribuciones y la salida, las salidas, la exportación y la importación siempre tiene que ser a través de un agente aduanal. Entonces ahí se elimina la figura de los apoderados aduanales. Solo ahí para tenerlo en cuenta, ¿no? Si me ayudas, Henry, con la que sigue, por favor.
En el caso del 144, que es el que regula las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, cuando tengan dudas de clasificación, dice que se puede solicitar un dictamen a la agente aduanal o a cualquier autoridad especializada en la materia. Entonces, de alguna manera empezamos a ver que la autoridad ya se empieza a recargar mucho más en las figuras, en la figura de la agente aduanal. Antes, la única autoridad que podría darnos una correcta clasificación arancelaria era la jurídica a través de las consultas o la aduana a través de la junta técnica. Entonces, ahora, si tiene dudas, pues se va a recargar también en el agente aduanal. Y perdón que diga antes y ahora, pero bueno, o sea, antes es la ley vigente, ahora la que va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2026, ¿no? Eh, también la autoridad puede analizar el comportamiento de los regímenes aduaneros. ¿Se acuerdan que también ya en el capítulo de definiciones habla perfectamente del destino de la mercancía, ¿no? Y yo siempre les digo a la gente que me hace el favor de confiar la consultoría, necesitamos de verdad tener todo muy preciso. En el acta constitutiva dice cuál es nuestro objeto social. Y desde ahí nace todo esto. Yo no puedo decir que trabajo para el sector automotriz y en mi objeto social diga que es venta de electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo. O no puedo decir que comercializo si que comercializo y no tengo un IMEX de servicios de almacenaje y distribución. Entonces, creo que todo tiene que ir muy de acuerdo. Entonces la autoridad lo que dice es, yo voy a revisar todo y voy a ir viendo que tu comportamiento y que tus clientes y todo esto vaya de acuerdo a lo que tú me estás declarando. Y dice también que la autoridad aduanera pues ya va a poder apoyarse en todo esto que habíamos dicho de la implementación de la tecnología, ¿no? Entonces no solamente van a ser software, sino también van a ser videograbaciones, grabaciones, fotografías, etcétera. Entonces, pues ya creo que la autoridad ya tiene las de ganar. Entonces, mejor que hagamos las cosas bien. Eh, si me ayudas, por favor, también se regula ya a nivel de ley el tema de la carta aporte, donde dice que pues el comprobante fiscal debe de contar con el complemento de la carta aporte, que ya existía, pero no estaba establecido a nivel de ley aduanera. ¿Me ayudas, por favor, con la que sigue? Esta me parece que es muy importante porque en el caso de incumplimiento de restricciones no arancelarias, se embargará la mercancía. Antes, cuando incumplíamos con alguna norma, especialmente de la Secretaría de Economía, se mandaba la UVA, la autoridad retenía la mercancía por 10 días y en esos 10 días podíamos dar cumplimiento a la restricción no arancelaria en la que hubiéramos fallado hoy, directamente la autoridad va a embargar la mercancía y cuando la embarga nos van a pasar dos cosas. La primera es que como le doy cumplimiento si está embargada, no la puedo mandar a una UVA. Entonces, ahí, pues, ¿no? Y después voy a tener que trabajar para, no sé si me voy a desistir del régimen, cómo voy a levantar el embargo, voy a sustituir el embargo, pues, obviamente se embarga para que la mercancía se quede en garantía, ¿no? Voy a sustituir el embargo con una fianza, etcétera. Entonces, y ahí pues tendría que regresar también a las reformas del Código Fiscal de cómo están las garantías. Antes la fianza era nivel uno, hoy la fianza creo que es la cuarta. Hoy tenemos que primero garantizar con depósitos en efectivo. Entonces creo que pues se va haciendo una madeja enorme al no tener cuidado de cumplir con las restricciones no arancelarias, ¿no? Y algo que se ve muy común ahorita es, pues me lo mandaron, déjalo, mando a esta bodega que no tengo registrada, pues ya la estoy registrando, pero todavía, pero ya casi queda, etcétera, ¿no? Y ahora, cuando la mercancía se dirija a un domicilio que no está registrado o que el domicilio no se encuentre localizado, también van a embargar la mercancía. Entonces, sí es importante, como yo les digo, hasta este punto, pues estamos viendo cosas que hacemos porque siempre las hemos hecho así, ¿no? Pero no porque estén bien hechas. Lo único que tenemos que hacer es, pues, hacer las cosas bien. Si me ayudas, por favor, con la que sigue. En el caso de los PAMAS, la autoridad,
nosotros tenemos 10 días para integrar el expediente y para ofrecer pruebas y alegatos. Y la autoridad tenía 4 meses para responder. En este momento, la autoridad dice, estos 10 días se van a... Ah, y además no sabíamos porque decía 10 días, 4 meses para resolver a partir de que el expediente quede debidamente integrado. En este momento teníamos la duda de cuándo el expediente quedaba debidamente integrado y ahora dice 10 días, o sea, 10 días a partir del día en que se notificó, punto, ya no de que hasta que quede debidamente integrado, bla, 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 ¿no? Y solamente el plazo de los 4 meses se va a poder prorrogar en los supuestos previstos en el 46A, que es cuando haya una huelga, cuando tengamos que pedir información al extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que pues queda un poquito más puntualizado. Muy triste la reforma siguiente, por favor, Henry. Muy triste la reforma para los agentes aduanales, porque la vigencia de la patente va a ser solamente de 20 años y se puede prorrogar otros 20. Es intransferible. Los agentes aduanales se van a tener que certificar cada 3 años, van a tener que presentar sus declaraciones patrimoniales como si fueran unos empleados de gobierno. Y la cancelación, otorgamiento y suspensión de las patentes va a estar prevista por el Consejo Aduanero del que platicábamos al inicio, que ya se acaba de crear. Si me ayudas, por favor. Algo mucho más triste que esto todavía son las responsabilidades del agente aduanal, porque va a ser solidario, responsable solidario del pago de las contribuciones. Antes, solamente los agentes aduanales eran responsables solidarios del pago de las contribuciones cuando, cuando no podían probar que el importador les hubiera dado todos los elementos. Hoy decían, bueno, es que si me dio mal el precio, pues yo cómo querías que supiera autoridad, ¿no? Entonces no calculé, mi base gravable no era correcta y por eso las contribuciones no fueron bien pagadas. Ok, agente aduanal, te excluimos, ¿no? O no me dio el certificado de origen, pues como querías, ¿no? O me dio un certificado de origen que yo no podía probar su veracidad, pues también se calculó con un trato preferencial, etcétera, ¿no? Y dicen, tú eres solidario responsable. Entonces, el agente aduanal se va a tener que asegurar de que todos los documentos son veraces, son fehacientes, son correctos, se llenaron conforme a la norma, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la carga administrativa que tenía la autoridad para verificar todo este cumplimiento, pues ya se lo mandaron a la agente aduanal, ¿no? También debe de asegurarse la agente aduanal que el importador cuente con la infraestructura para llevar a cabo los procesos para los que esté importando la mercancía, ¿no? Entonces, esto que se acuerdan que les dije, esta parte del proceso productivo que antes solamente se hacía en SIVA, pues ahora todo el mundo lo va a pedir para asegurarse que las cosas pues se están haciendo, ¿no? Y el agente aduanal se tiene que asegurar que no estén vinculados con empresas que están listadas en el 69. Entonces, la verdad es que la chambotototota que le pasan a los agentes aduanales, desde luego se va a ver, o un agente aduanal que haga la operación como tiene que ser, yo pienso que se va a ver incrementada la tarifa, porque pues va a tener que asegurarse que lo que el importador le dé es correcto, ¿no? De tal suerte también que el importador pues va a tener que trabajar más porque va a tener que probarle a la autoridad, perdón, a la agente aduanal que la información que le está dando es correcta. Y además le va a dar información un poco confidencial. Entonces, no sé si ustedes ya pensaron en firmar los contratos con los agentes aduanales, los NDA, para toda esta información que les van a proporcionar. Le van a dar sus procesos y la infraestructura. Entonces, no sé si ustedes ya previeron eso y pues ya lo vamos a firmar. Si me ayudas, Henry, por favor. Eh, Quisiera que vieran también la locura del incremento en las multas. O sea, antes, cuando la importación estaba prohibida, era del 70 al 100 y ahora es del 250 al 300. Cuando haya desvío de rutas fiscales, cuando haya extracción de mercancías de recintos fiscalizados, cuando sea por aduanas no autorizadas, pues va a ser de 1.5 a 2 millones y de 800,000 pesos a 1 millón si la realizan las empresas de mensajería. ¿Ustedes habían visto esto? La verdad es que los porcentajes están de locura, están súper incrementados y la verdad a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa que
Pues no sé, la gente anal tendrá que firmar fianzas con sus empresas o tendrá que hacer un contrato de te cobro en vía de regreso, yo no sé, ¿no? Porque además al primero al que le van a ir a cobrar es a la gente anal, entonces sí, sí creo que están un poco fuera de rango, pero bueno. Si me ayudas, Henry, por favor. Eh, en lo que tiene que ver a la transmisión de valor, la multa era entre 29 y 53 mil pesos y ahora se fue de 53,000 a 106, la duplicaron. La multa por presentación extemporánea antes era de 23,000 pesos, no importa si tú presentabas el documento 10 días después, 50 días después o un año después. La autoridad dice, por cada periodo de 10 días me vas a pagar entre 5,000 y 8,000 pesos. Entonces, no te tardes en presentar la información porque te voy a multar. Cuando había contribuciones omitidas, la multa era del 100% y ahora se fue del 250 al 300%. Entonces, la verdad es que el tiempo que dura esta charla, pues no nos da para platicar de cada una de las multas, pero lo que yo quiero enseñarles con esto es que las multas están de locura y que sí tenemos que cuidar que nuestra operación esté conforme a derecho y conforme a la norma, porque si no, verdaderamente nos vamos a meter va a ser incosteable tener operaciones de, mate, de en materia de comercio exterior, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, por favor, Henry. La multa, eh, que les digo antes, era del 80 al 100% por cuotas compensatorias y contribuciones omitidas, del 250 al 300. Cuando no se pueda determinar el valor, antes era del 30 al 50%, ahora va a ser del 250 al 300. Y en el caso de reincidencia, pues igual nos van a cobrar, va a haber una suspensión provisional. Entonces yo creo que es importante que nosotros pues veamos la importancia de toda esta operación y la importancia de hacer las cosas bien, porque si no, pues no lo vamos a lograr. Eh, es importante también ver que la autoridad nos dice que tenemos que asegurarnos que no hagamos operaciones con empresas ni con personas que estén vinculadas con el artículo 69. Entonces, cuando habla de vinculación con el 69, está hablando de que no es el primo, de que si es de que su primo no está en la lista del 69, el primo del socio, el primo del representante legal, hasta dónde topamos la vinculación, hasta dónde somos responsables, creo que esto va a ser importante, ¿no? Y de verdad yo les diría que en estos temas tenemos que prepararnos, especialmente con contratos, para que podamos tener la certeza que cada uno de los que están formando esta operación, pues están trabajando conforme a derecho, ¿no? Que la trazabilidad y la materialidad que la autoridad, si me ayudas con la siguiente, por favor, que es, si la trazabilidad y la materialidad que nosotros estamos tratando de ver aquí se combina con la FIORPI. Entonces ya no nada más hablamos de quererlo ver porque necesitamos verlo, sino que pues todo va a tener que ser importante, ¿no? Y por último, comentar también que antes la autoridad nos permitía rectificar pedimentos todas las veces que necesitáramos hasta antes de activar el mecanismo. Ahora me dice, ¿tú la vas a poder rectificar? Si no necesitas autorización de la jurídica. Si el campo que vas a rectificar no necesita autorización de la jurídica, pero si necesita autorización de la jurídica, ya no vas a poder rectificar una vez activado el mecanismo de selección automatizado. Antes de activarlo. Entonces, hoy ya ahí, ¿no? Los recargos por mora suben, los pagos en parcialidades suben. Creo que va a ser importante, pues sí, sí ponernos a trabajar en todo esto. Entonces, pues yo, la verdad es que lo tengo que decir en este tiempo pues en razón del respeto a la cita que tuvimos el día de hoy. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Creo que aquí nos falta el tiempo para analizar cómo se intercalan con otras leyes. Un poquito les platiqué del código, un poquito de FIORPI, pero pues ir viendo cómo todo esto se va, pues va atendiendo a las reformas de manera global, ¿no? Entonces,
Pues no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, por aquí abrimos el espacio de preguntas para, para poder compartirlas con Beatriz en el área de chat. Igual y si tienen por ahí algún comentario, nos lo hagan llegar por este medio. A lo mejor dando seguimiento un poco a esto, Betty, ¿cuáles son los pasos o cuáles son las actividades que pudiera las empresas empezar a proyectar para poder hacer estas actualizaciones que están en camino? No sé cuál es el principal punto que tú ves como el más crítico de que las empresas deben de considerar para poder llevar a cabo estas actualizaciones o transición que se viene. Sí, gracias. Yo creo que muy importante va a ser la capacitación, porque si ahora no estamos actualizados, desafortunadamente yo tengo 53 años, ¿no? Y siempre lo hemos hecho así, porque siempre hemos vivido con la misma ley. Entonces ahora pues vamos a tener que empezar a capacitar y a ver que las cosas que siempre hicimos así ya no se puede. Y no nada más enfocarnos a la materia aduanera, sino también ahora vamos a tener que ver la foto grande de la mano con especialmente con el código fiscal, que es la norma principal, pues con la ley de ingresos, que también regula, pues, ahí marca a qué monto quiere llegar la recaudación, ¿no? Entonces, otra cosa importante, a mí me parece también crear procedimientos internos, porque ahora sí, yo a veces preguntaba, oye, ¿y cómo estás con tu agente aduanal? No, no, es que ese es un tema de compras. No, pues ahora es un tema también de comercio, porque si no tienes bien tus contratos establecidos, los lineamientos a seguir, etcétera, pues podrás ser el agente aduanal más barato. Pero si no te apoya con toda la operación, pues la verdad es que te va a meter en muchísimos problemas. Creo que para mí sería capacitación, creación de procedimientos internos y elaboración de contratos. Esas para mí serían las cosas más importantes. Muchas gracias, Betty. Tenemos aquí un comentario de Héctor Hernández y va un poco enfocado hacia el tema de contratos. Nos dice que hay varios proveedores que por la naturaleza de la operación no es viable la firma de un contrato, pero siempre se transacciona a través de una orden de compra, una PO. ¿Qué cláusulas se deben de reforzar o incluir en estas órdenes para tener una mayor solidez? No sé si por aquí pudieras mencionarnos algo, Betty. Sí, las órdenes de compra pueden tener la misma eficacia que un contrato cuando existe la cosa, o sea, cuando existe, es decir, qué cosa estoy comprando, cuando existe el precio y existe la forma de entrega. Y cuando me refiero a la forma de entrega, es bien importante aquí pactar eh, los Incoterms. Ahorita, por ejemplo, justo tengo un caso donde los Incoterms nunca se pactaron en las órdenes de compra. Y cuando la autoridad auditó, no había contratos, y cuando la autoridad auditó determinó que los Incoterms estaban mal. Y como no podían llegar al valor en aduana, al valor lógico, porque ese base gravable se compone del valor en aduana más incrementables, que sería lo que marcan los Incoterms, la multa fue de 80,000 pesos, 88,000 pesos porque no se pudo determinar el valor en aduana y como el documento se digitalizó mal porque el Incoterm estaba equivocado, la multa fue de 140,000. Entonces, cada documento que se revisó, la autoridad ni siquiera entró a verificar cuál fue la diferencia en la omisión de contribuciones. Dijo, te voy a multar cada documento por 240,000 pesos. Entonces, si no tenemos las condiciones de pago establecidas, la verdad es que la orden de compra nos sirve de muy poco. Yo haría por cosa, precio y condiciones de pago, condiciones de venta a través de los Incoterms. Esas para mí serían las cosas más importantes. Muchas gracias, Betty. Y yo creo que sería la última pregunta que abordaríamos por el tema de los tiempos. Yo creo que es algo muy importante que nos menciona aquí Ricardo Domínguez sobre las empresas que utilizan las fracciones arancelarias que se obtienen una vez que se hace la certificación de empresas productivas por parte de AFAC. No sé si se ve algún riesgo para estas empresas al utilizar estas fracciones o algún beneficio. No sé si nos pudiera hacer un comentario, Betty. Mm. No, de hecho, la verdad es que yo todos los días rezo cuando me levanto y cuando me acuesto para que no nos la quiten. Eh,
En la experiencia que yo he tenido todos estos años para esa fracción arancelaria, pues una de las principales ventajas es que no hay que cumplir con, de hecho, ni restricciones arancelarias ni no arancelarias, porque esa fracción está exenta. Sin embargo, es bien importante el poder mantener la constancia de manufactura y el certificado de establecimiento, porque una vez que lo perdemos y tenemos que regresar al uso de las fracciones llamadas o específicas, tendríamos que cumplir con las restricciones no arancelarias. Entonces, lo que yo trato de ver con, con nuestros clientes es que nos hagan el favor de a la par ir tramitando los permisos. Entonces, no obstante que no lo utilice, pues ahí lo tengo, ¿no? Ahora sí que diría mi abuelita que just in case. Pero por el momento no le veo ningún riesgo y de hecho, en algunas pláticas que hemos tenido con AFAC, con los acercamientos, ellos están promoviendo la fracción. No parece o no se está dejando ver que están pensando en desaparecerla, ¿no? Pero bueno, así como los permisos de aceites fueron de hoy para mañana, pues así la fracción también, ¿no? Entonces estar ahí preparados. Pero por lo Perfecto. pronto no le veo ningún riesgo y de hecho si hay empresas que todavía no tienen el uso de la fracción, yo los invitaría por caridad, o sea, le van a hacer un favor a la gente aduanal teniendo una sola fracción y pues van a tener los beneficios de estar exentos y de restricciones arancelarias y no arancelarias, ¿no? Entonces, bienvenidos a dar el alta. Perfecto. Bueno, por aquí también tenemos un par de preguntas, sin embargo, pues el tiempo pues ya no nos puede ayudar para resolverlas. Sin embargo, contamos aquí con los datos de contacto de Beatriz, tanto su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono para que puedan compartirle estas y otras preguntas que llegaran a tener. Y bueno, Betty, no nos resta más que agradecerte a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial que nos hagas un espacio en tu agenda, compartas esta información y pues que tengas la disponibilidad de poder conectarte y compartirnos estos temas de interés. No sé si nos pudieras compartir algún mensaje de cierre, Betty. Bueno, como siempre, pues agradecerles la confianza. Tienen mi correo electrónico, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Pero yo creo que el mensaje importante es, tenemos que hacer las cosas con calidad para poder hacer las cosas bien y no tener ninguna consecuencia en relación a que esta pudiera impactar en nuestras operaciones de comercio exterior, ¿no? Capacitación, contratos, procedimientos, para mí sería el secreto. Perfecto. Muchísimas gracias, Betty. Y bueno, de igual manera agradecer a toda la audiencia que nos acompaña durante estas sesiones. Solicitarlos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en X, en nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar este y otros webinars que hemos realizado. Y bueno, de igual manera en LinkedIn o en nuestro correo de contacto @femia.com.mx. Nuestro siguiente webinar es el 12 de noviembre con Mars Challenge. Entonces los invitamos a que por favor se registren, nos sigan en nuestras redes sociales para poderse enterar de los detalles y el link de registro. Bueno, muy buen inicio de semana para todos y continuamos en comunicación. Que tengan un excelente día.